¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. El día de hoy en el curso de análisis forense vamos a ver primero cómo utilizar el comando dd, el dataset definition. Realmente es un comando muy potente para poder realizar clonaciones, para poder realizar también backups de ciertos sectores de disco e inclusive de la MBR. Previamente ya monté un disco. Acá, si visualizo con el comando fdisk "-L" para ver en modo detalle, ya vemos que tengo el disco dentro de device, el standard disk C, que es el tercer disco de 2 gigas y tiene una sola partición NTFS que empieza desde el sector 2048. De igual manera lo puedo visualizar a través del comando mmls device sdc, y acá también vamos a ver esta tabla de particiones TOS en la que está y con toda la información que habíamos visto desde un inicio del curso, ¿no? Los slots, el sector de inicio, sector de fin, la longitud y una pequeña descripción para saber cómo funciona. Primero, antes que nada, para poder realizar una clonación completa de disco, necesitamos siempre conocer, o mejor dicho, saber la integridad del mismo para poder verificar luego de haber realizado la clonación. Es importante saber la integridad porque esto me asegura que es una copia fiel de mi muestra original. Y otra cosa importante, ¿por qué siempre clonamos? Clonamos siempre porque necesitamos trabajar sobre una copia de la muestra. Nunca en un caso, cuando se realiza forencia, nunca se trabaja sobre la muestra original. Siempre hay que sacar sobre una copia por el simple hecho que podemos contaminar la muestra, ¿no? Podemos alterar alguna información original. Para eso es importante siempre realizar estas clonaciones. Ya lo habíamos visto antes a través del comando en Windows, ¿no? Con el Imager Lite, con él habíamos trabajado. Bueno, voy a aplicar un poco el zoom acá para poder visualizar. Bien, ahora sí, tenemos el acceso acá y lo primero que vamos a trabajar es con el comando dd, trabajando la clonación completa de todo este disco, ¿no? De todo este disco C. Como es 2 gigas lo va a hacer rápido, así que comenzamos con sudo. ¿Qué cosa deseo hacer? Deseo clonar, ¿no? Y ojo, validar. Tenemos que clonar con el comando dd siempre 2 parámetros por defecto: entrada o input file, que es el parámetro de entrada, y va a ser mi parámetro de entrada el device sdc, y como salida el output file, que es parámetro de salida. ¿En dónde lo vamos a guardar? Ahorita lo voy a trabajar en temporal nada más. Lo voy a guardar en temporal como disco sdc.dd, para hacer referencia que es el disco sdc, la partición. No voy a usar parámetros adicionales como lo vimos en clase, porque estos solamente bastan para clonar. Si es que hubiese algún error tendría que usar términos convencionales para que pueda trabajar. Le voy a ir haciendo que comience a trabajar, pero acá hay un detalle, ojo, no aparece una barra de progreso, no aparece nada si es que lo está haciendo correctamente, pero sí tiene que hacerlo, está trabajando ahí. No corten el proceso en este momento. Si desean pueden abrir otra consola para ver cuánto es el porcentaje o cómo está copiando. Bien, cuando termina te aparece cuántos registros ha escrito y cuántos registros también de entrada y de salida. Ojo que estos son sectores, ¿no? Ha hecho aproximadamente 4.194.304 sectores de entrada y de salida, ¿no? Porque esa es la cantidad realmente de sectores que tiene todo el disco, que acá lo evidencia. Este es el sector final, pero como comienza de cero, es uno más. Y eso no hay problema. Ha escrito toda esta cantidad de bytes, que era la cantidad total de mi disco, y eso se corrobora acá en la información del fdisk que me dio, que esta es la cantidad total de bytes que he escrito. 2.1 GB copiado a tal velocidad y en cuánto tiempo, ¿no? En 21 segundos y a esta velocidad.
Ahora, para saber si mi copia ha sido real o es una copia fiel y no ha habido ninguna alteración, tengo que validar que este hash o el algoritmo de integridad que me envía o que me resulta un hash o un digest tiene que ser igual al que yo he creado, ¿no? Para eso validemos con el comando, podemos trabajar con el SHA-1SAM y haríamos del comando, mejor dicho, de device sdc. Pero como esto está dentro de la carpeta device, trabajemos con sudo. Para que me saque el digest, la integridad, que es esta cadena resultante de 160 bits, que en otras palabras sería 40 caracteres, y tiene que ser idéntico, como le digo, para saber si está bien clonado. Acá me está cadena resultante, tiene que ser idéntico al archivo que yo acabo de tener, ¿no? El device, perdón, en tmp, y está el sd.dd, que es el tercer disco que habíamos clonado. En la práctica normalmente le va a venir un disco también, ¿no? Para que ustedes puedan ir haciendo las copias, ir haciendo las respectivas clonaciones para luego montarlos y trabajarlos a través de Autopsy, que sería el programa esencial ahora último que se ha visto después de la segunda parte. Bien, acá se valida que ambos son correctos los algoritmos de integridad. Eso quiere decir que ya puedo trabajar con esta muestra y recién trabajaría con esta muestra para hacer todos los trabajos de forencia que se necesita. Ese es cuando quiero clonar toda la unidad con respecto al, al disco, ¿no? Pero ¿qué pasa si solamente me piden clonar la unidad lógica? Como en este caso, solamente me pedirían clonar esta unidad. Si me piden clonar esta unidad, tengo dos alternativas, ¿no? Si yo conozco si está montado, mejor dicho acá, y no es si está montado y aparece acá como una unidad, lo puedo hacer directo con un sudo de igual manera input file, pero sería el sdc1, que sería la primera partición lógica de la unidad C del disco estándar, y lo enviaría al 1dd. Y acá estaría solamente clonando esta partición de acá, porque esta partición, recuerden que es la unidad 1, lo que visualizábamos acá arriba, ¿no? El sdc1, que acá está, que empieza en el bloque 2048, en el sector o bloque 2048. Lo podría hacer directo así, pero eso es siempre y cuando que ya está montado en esta parte y está visualizándose acá como una unidad de disco estándar. Pero ¿qué pasa si ya me dan una unidad clonada y quiero yo extraer solamente una parte? Si ya me dan una unidad y yo no tengo que estar montado acá, sino tengo como una unidad clonada directamente. Podría hacerlo también, pero tendría que utilizar el mismo comando de deb con otras alternativas o otros parámetros adicionales, como por ejemplo, debería ser que copie a partir de este sector. Eso quiere decir, los primeros 2048 sectores debería saltar, debería omitirlos, y luego de eso continuar para adelante. Eso se puede hacer también. Y es otra manera que le digo, si es que no está montado y solamente te dan la imagen, lo que podríamos hacer es igual, con el sudo dd, el input file, no, el input file, en este caso, póngase que ya no sea este disco, sino, ¿se acuerdan que lo tengo en temp y el sdc? Porque el sdc también tiene prácticamente lo mismo. Si yo pongo un sudo mmls a tmp sdc, perdón, .dd, tiene prácticamente la misma estructura que tenía la anterior, ¿no? Porque es lo mismo, he hecho la clonación. Y de acá, como le digo, si me dan con uno ya clonado y quiero extraer solo una parte, debería utilizar el sudo dd igual, este archivo de entrada sería este de acá, el tmp que está en la carpeta temporal sdc.dd, ¿no? Y el archivo de salida
tendría que ser también el mismo temporal, lo voy a poner tmp y lo voy a poner como sds1. Como ya existe dd que lo copié anteriormente a través del device del disco adjunto a la máquina virtual, voy a poner acá como un dd2, que sería el segundo disco que estoy haciendo a través de esto. Pero acá es importante, yo no deseo clonar, porque si yo le digo de frente, cópiate de acá, de este disco, porque acá no tengo ese, cópiate de este disco a este destino, él va a comenzar a copiar el sector inicial, el sector 0. Parece que decirle que salte o haga un skip de los primeros 2048, acá 2048 bytes. Voy a poner un poco más grande la consola para que se muestre 2048. Haría ese salto. Entonces haría que el comando salte los primeros 2048 sectores y a partir del 2049, que sería como comienza de cero, a partir del sector 2049 para adelante comienza a clonar. Y luego vamos a hacer la validación también del caso, ¿no? Ya copió todos los discos, eso quiere decir que ahorita tengo tres muestras de la unidad lógica NTFS. La primera la podría validar haciendo un sudo sha1 sum. ¿De quién? De SDC sacando la integridad del la unidad lógica de la NTFS que está adjunta al disco, por eso está en la carpeta device. Esa es la integridad de ese archivo. La segunda integridad que va a ser igual, que tendría que ser igual con el show no sum, sería del temporal, ¿no? sd1.dd, que también debería darme el mismo resultado de IGES, porque es una copia. A ese hice una copia inicialmente a través del disco duro adjunto del device SD1, cuando lo hice de la primera manera. Y la segunda copia, que es idéntica, sería el número 2 que acabo de hacer ahorita, haciendo con el comando skip, no a través del comando dd, pero con skip. Y también me debería botar o arrojar el mismo diges, en la misma cadena resultante, ¿no? Y acá se corrobora que sí, efectivamente tenemos el mismo diges para estos tres que son las copias que habíamos hecho. Este es el original, el que está junto a la máquina virtual. Este fue clonado a través del original de acá y este fue clonado a través del disco clonado que habíamos hecho inicialmente de toda la unidad. Esta es una manera práctica como uno puede comenzar a clonar discos con el comando dd. Otra forma es hacer, como decía, los backups de los Master Boot Record. El Master Boot Record se encuentra en el primer sector. El primer sector es la tabla de particiones, el inicio del disco, el sector 0. Entonces yo tendría que hacer del disco original, igual, para hacer un backup del mbr, sudo, donde estamos acá, dd, archivo de entrada, va a ser el disco duro original, puede ser este de acá, el device SDC, y como salida lo voy a crear en este temporal, ¿no? tmp, y lo voy a llamar mbr. Pero acá importante, ¿cuántas veces voy a copiar y qué tamaños de bytes voy a copiar? Voy a copiar 512 bytes, que es un sector. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Es decir, solamente estoy copiando y eso lo va a hacer rapidísimo. Copio un sector nada más 512. Y este archivo temporal mbr es la copia de la mbr del disco C. Si uno valida la copia, podemos trabajarla a través del bless temporal mbr para poder validar. Bueno, acá se ha venido el archivo y todo mbr tiene como firma 55AA. Esa es su firma de un mbr válido y estaríamos viendo que si se ha hecho el backup de una mbr.
Bueno, jóvenes, ha sido una guía, yo creo, un poco práctica, rápida, esencial de lo que podemos usar a través del comando ed. Comiencen a trabajar, comiencen a hacer prácticas de clonar unidades completas, unidades lógicas, ¿no? Ya sea por inicio, desde el inicio o por ahí a través de un sector para adelante, porque esto nos va a servir para poder hacer nuestros casos luego a través de autopsia. Bien, los dejo ahí hasta el momento. Gracias.